Buenos días a todos nuestros amigos de Box Evolution, a Mariano, el entrenador en jefe ahí del gimnasio. Les mando un abrazo, buenos días. Estamos aquí en Monterrey, Nuevo León. Mariano me pidió un pequeño y breve explicación de las diferencias entre el boxeo profesional y el boxeo amateur. Hay varias diferencias, más bien hay muchas diferencias, pero también demasiadas similitudes. En el boxeo amateur, de entrada el ring es más grande, es un 7x7. Los competidores están listos para pelear en competencias y pelean cada 2 o 3 días en base a su peso. Tienen que mantener el peso. Los guantes son 10 onzas. El sistema de puntuación ya cambió, pero antes era otro sistema de puntuación. Ahorita ya se maneja muy parecido al profesionalismo. Antes era por puntaje de botones con los jueces. Otra de las cosas también distintas es que se rotan los referees con los jueces, se van rotando dentro de una misma competencia. El boxeador amateur técnicamente a veces es mejor que un boxeador profesional, porque la escuela del boxeo amateur es mucho trabajar su técnica, su parado, su golpeo, aunque su golpeo a veces no es tan contundente, sino es más por hacer puntos, ¿no? Es muy difícil ver un knockout en el boxeo amateur. Sí hay RCCs que se para la pelea porque el árbitro ve que el peleador ya no está contestando. Como les digo, hay varias diferencias, pero también varias similitudes. En el boxeo profesional, pues de entrada se pelea en un ring 6x6 con guantes de 8 onzas. En el boxeo profesional, pues obviamente empezamos con 4, 6, 8 y 10 y 12 rounds, las peleas de campeonato. El boxeo profesional está más preparado para tener una pelea un poco más larga, en las peleas ya de 8, 10 y de 12 rounds. El boxeador amateur pues pelea nada más a 3 rounds de 3 minutos. Obviamente el desgaste físico entre un profesional y un amateur es más en el profesional por una pelea larga. En el amateur a lo mejor el desgaste es mayor también en ciertas cosas como que pelean cada 2 o 3 días en una competencia, ¿no? Entonces sí hay varias diferencias en el boxeo, pero la esencia es la misma. El parado de los boxeadores es muy parecido. A veces el mismo trabajo en el gimnasio, pues agarras cosas del amateur o cosas del profesional para poderlo enseñar a un boxeador, dependiendo de las características de cada boxeador, ¿no? Las dos etapas del boxeo, tanto amateur como profesional, son bastante buenas. Hay gente que no pasa por el amateur, va directamente al profesionalismo, y no quiere decir que vaya a ser un mal peleador. Al revés, hay varios peleadores que no pasan por el amateur y créanme que son excelentes peleadores. Como también no es una regla que un buen boxeador amateur vaya a ser un buen profesional, porque el cambio entre profesional y amateur sí les cuesta trabajo a muchos. Como les digo, en el boxeo profesional el golpeo es mucho más efectivo, te hace más daño porque de entrada el guante es más chico. Están acostumbrados a trabajar más la parte del cuerpo, pegar al cuerpo, los ganchos al hígado, en la parte del plexus, que te van aminorando ahí en base al desarrollo de la pelea. Pero en general creo que las dos son dos buenas escuelas. México tiene dos buenas escuelas, el amateur, que desgraciadamente ahorita no está en su mejor etapa, pero siempre ha tenido representantes muy importantes. Y en el boxeo profesional, créanme que también, pues ahora sí que somos la segunda potencia en boxeo a nivel mundial, con muchísimos campeones mundiales. En el boxeo amateur pues tenemos algunas medallas, no como las que quisiéramos, pero obviamente para mí, en mi forma de pensar, creo que es más difícil ser campeón olímpico que campeón mundial. ¿Por qué? Porque de entrada las olimpiadas son cada 4 años y campeonatos mundiales pues se disputan cada fin de semana, ¿no? Nada más hay que irse clasificando y llegando a los rankings para que puedas tener acceso a una pelea de campeonato. Les mando un saludo. Esas son las diferencias que yo veo más marcadas en el boxeo profesional y en el amateur. Y sigan la página de Box Evolution, excelente programa también de televisión que están presentando. Le mando un abrazo a Mariano y un saludo desde Monterrey, Nuevo León, a todos nuestros amigos. Bueno, un saludo tengan toda la afición regiomontana y todo México de la familia boxística. Hoy vamos a hacer un pequeño tip y darle un comentario del boxeo profesional y el amateurismo. La diferencia de cada cual para este gran canal de nuestro amigo e hijo, ex atleta Mariano González, Box Evolution.
Bueno, el boxeo profesional tiene sus características muy propias, igual que las tiene el boxeo amateur, olímpico. Cambian muchas sus reglas en el aspecto de logística, producciones, en todo. El aspecto de la parte de vestimenta, el boxeo profesional tiene su característica de short y pelear sin camisa. El tiempo de durabilidad del combate, el peso de los guantes en las divisiones que se van a trabajar y así sucesivamente. El boxeo profesional tiene sus características, su peso de los guantes, que es diferente al peso de los guantes del boxeo profesional. El boxeo profesional trabaja con 8 onzas y 10 onzas. El boxeo amateur olímpico trabaja con 10 onzas y 12 onzas. Es una cosa importante recalcar que el boxeo profesional siempre va a diferir al boxeo amateur. Aunque el boxeo amateur es el eslabón de un aprendizaje, de una preparación X de un peleador que va a pelear profesional. Es en la escuela, indiscutiblemente. El boxeo profesional en su preparación va a ser un entorno de un peleador profesional que está encaminado ya a un nombre, a un estilo de un peleador para desarrollar una estrategia, una táctica. El boxeo olímpico o amateur va a estar desglosado en diferentes peleadores sin un conocimiento previo, con un ciclo de preparación de varios meses y de mesociclo, de etapas o de periodos. Es decir, que el peleador profesional también difiere en este tipo de esta gama competitiva. El peleador profesional está encaminado también a cualidades y capacidades de desarrollo fundamentales, y el boxeador amateur está también trabajando en base a diferentes capacidades para obtener su forma deportiva. El boxeo profesional, dentro de las capacidades, la fuerza y la resistencia son un eslabón fundamental dentro de su desarrollo. Y el boxeo amateur también, pero son complementos de la preparación, que es más rápido, es más tiene más time, es más rápido y más ágil, de mayor velocidad que el boxeo profesional. El boxeo profesional, la característica, la resistencia y la fuerza va a ser un eslabón fundamental en la característica de pelea. El boxeo profesional tiene una preparación X de meses, de ciclo de 4, 6, 8 semanas, 12 semanas. El boxeador amateur tiene un ciclo de 12 meses, de un año, para enfrentar una competencia fundamental, y el boxeador amateur profesional se enfrenta a un peleador siempre fundamental, porque su estatus lo da como rendimiento boxístico para su carrera. Este es un tip pequeño para ver la diferencia entre una de las dos cosas, pero sí difieren. Hay una diferencia entre un boxeador profesional y un boxeador amateur olímpico, siempre partiendo de la base que un boxeador olímpico va a ser la base, el despegue de un buen boxeador profesional. Siempre. ¿Por qué? Porque su fundamento técnico, su preparación está encaminada al desarrollo de ser un gran boxeador profesional. Por la escuela, por la preparación, por muchas cosas. Pero indiscutiblemente el boxeo profesional siempre va a haber una diferencia en todo. En la logística, en la estrategia que se crea con un boxeo profesional, es diferente con la estrategia de un boxeador amateur. La estrategia está encaminada al rendimiento de largo plazo, al objetivo que tú quieres llegar. El boxeador amateur también tiene esa estrategia, pero más táctica. ¿Por qué? Porque son las cosas que van encaminadas a una pelea casi diaria o ciclos. Un peleador profesional te echa 4, 5, 6 peleas al año. Un peleador amateur te realiza entre 20 y 30 peleas al año, cuando un peleador está bien fogueado. No quiere decir que todos los peleadores tengan la misma secuencia, pero un peleador de alto rendimiento amateur te echa hasta de 30 a 40 peleas al año. Y un boxeador profesional fogueado te echa alrededor de 3, 4, cuando más, al año. Pero bueno,
Eso está en el concepto del historial del peleador, tanto amateur como profesional. Bueno, un saludo para todos. Ha sido un pequeño tip. Hay muchas cosas que desglosar, pero bueno, un saludo para ustedes, un pequeño tip y para toda la afición boxística de quien ame este deporte. Saludos, un Pedro Báez, entrenador de la selección de Baja California, y hoy actualmente desarrollando esta capacidad aquí en este estado de Baja California. Saludos. Hola, buen día a todos los seguidores de este canal de YouTube de Box Evolution TV. Mi nombre es Arturo Félix Pinedo y soy de la Asociación de Box del Estado de Nuevo León. Antes que nada, quiero agradecer a Mariano González por la invitación a este programa y darme la oportunidad de compartirles un poco de lo que es el boxeo amateur. El día de hoy vamos a hablar de las diferencias que hay entre el boxeo amateur y el boxeo profesional. Todo el mundo conoce lo que es el boxeo profesional porque semana a semana vemos las funciones del box que nos transmiten por los diferentes medios de comunicación. Pero son pocas las personas que ven el boxeo amateur, a pesar que de ahí vienen todos o casi todos los pugilistas profesionales. Es importante hablar de cuál es el propósito con el que se practica el box amateur. Por lo regular, los niños y jóvenes incursionan en el boxeo amateur porque acuden a algún gimnasio con el fin de recrearse, ejercitarse, por tener una buena apariencia física, y algunos otros lo practican solo como defensa personal. Y ya con algunos meses de practicar este deporte, algunos les da por competir en torneos amateurs locales para después poder participar en selectivos estatales y poder representar a su estado a nivel regional, nacional y representar a México en competencias internacionales y, por qué no decirlo, representarlo en algunos Juegos Olímpicos. Es importante mencionar que los atletas amateurs no reciben ningún pago por su participación en estos eventos, ni en el box ni en ningún deporte amateur, a diferencia del boxeo de paga o boxeo profesional. Después de haber terminado ya su ciclo como amateur, los atletas incursionan al boxeo profesional. Algunos lo hacen como un medio de vida, otros simplemente para lograr metas personales, peleando a 4, 6, 8, 10 y hasta 12 rounds, y así ir escalando peldaños para ser mejor remunerados económicamente y en un futuro disputar un campeonato nacional o campeonato mundial. Las diferencias que existen entre el boxeo amateur y boxeo profesional son las siguientes. En el boxeo amateur se pelean a 3 rounds estilo olímpico con 3 minutos de duración por round y 1 de descanso, excepto de la categoría infantil y cadetes, que es de 2 minutos de duración por 1 de descanso, y todos usan careta a excepción de la categoría elite. En el boxeo profesional se debuta desde los 4 rounds, que es la misma duración que el boxeo amateur, de 3 minutos por round por 1 de descanso. Algunos debutan a 6, 8 y 10 rounds también, porque dependiendo del fogueo que hayan tenido en el amateur. En cuestión de la vestimenta, lo que diferencia al boxeo amateur con el profesional es que en el boxeo amateur es obligatorio la playera. En el boxeo profesional, pues como ustedes saben, pelean con el torso desnudo. En cuestión del vendaje, en el boxeo amateur usan vendaje suave, vendas de algodón elástica, mientras que en el boxeo profesional es un vendaje duro, que se compone de gasa y cinta adhesiva. En cuestión de los guantes, en el boxeo amateur son guantes de 10 y 12 onzas, según sea la categoría y división. En la categoría infantil, cadetes y juvenil son guantes de 10 onzas y con careta, mientras que en la categoría elite, de 19 años a 40, es sin careta y usan guantes de 10 onzas las divisiones de 49, 52, 56, 60 y 64 kilos. Las divisiones de 69 en adelante usan guantes de 12 onzas, mientras que en el boxeo profesional usan guantes únicamente de 8 onzas. Cabe mencionar las diferencias que hay en el boxeo femenil amateur a comparación del
boxeo profesional femenil. En el boxeo amateur, en la categoría juvenil y elite, son de 3 rounds de 3 minutos de duración por 1 de descanso, mientras que en el boxeo profesional femenil son peleas que duran los rounds de 2 minutos por 1 de descanso. Esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este segmento de Box Amateur. Hasta la próxima. Ya cuando el amateur debuta profesional, pues sí se tienen que hacer unos ajustes ahí para el peleador amateur, que la técnica es pues 100%, a mí me gusta el boxeo amateur, me encanta, la técnica es muy buena y ya nada más es meterles un poquito de fuerza, gobernadora, ejercicios de fuerza, la condición física y todo el trabajo físico, pues para mí es el mismo, ¿verdad? Seguir trabajando igual con la misma intensidad, pero sí el trabajo de fuerza es un poco diferente, los ritmos, las combinaciones, las salidas, etcétera. En mi caso tuve peleadores que llevé estatales, regionales, nacionales, guantes de oro y pues sí tomamos en cuenta el amateur y lo fusionamos con el profesional que pues yo aprendí con buenos entrenadores aquí en México, como el Rodolfo El Indio Aguilar, pues ahí estuvo trabajando mucho tiempo Sendai Tanaka, que es uno de los mejores entrenadores japoneses que hay. Aprendí mucho con Olivaritos Morales, el papá del Terrible Morales, con Enrique Bolaños, con Pepe Morales, en mi tiempo en Estados Unidos con Freddy Roach, y pues así fusionamos el amateur con el profesional, y pues creo que nos fue bien cuando ya debutamos como entrenadores profesionales, fusionamos el amateur con el profesional y yo creo que mis peleadores tenían muy buen ritmo de pelea, tiraban bastante, pero también tiraban combinaciones y con potencia. Pues yo recuerdo en el torneo de campeón azteca, Muñeco Uribe tiraba bastantes golpes y decían los promotores, ¿verdad? El Muñeco tira bastantes golpes, falla muchos, pero de tantos que tira, pues ni se ve, ¿verdad? Entonces, pues sí estaba acostumbrado a trabajar bastantes combinaciones. A veces dicen que yo meto muchas combinaciones de 8 o 9 golpes y que a la hora de la pelea no los vas a ocupar. Pues sí los ocupas porque yo recuerdo que el Muñeco metía combinaciones largas de 7 o 8 golpes, Chihuahua Rodríguez, el Taz Calleros, Paola Torres, la muñeca Ramos, o sea, metían combinaciones largas, rápidas, que 7, 8 golpes y el último cerraban con potencia. Entonces fue una fusión muy buena, aparte de que pues se trabajaba bastante acondicionamiento físico. Entonces recuerdo que peleábamos con peleadores de aquí de la Ciudad de México cuando pues yo vivía en Monterrey y todos decían que pues los míos iban a cansar porque pues no estaban acostumbrados o no tenían el ritmo de que es aquí en la Ciudad de México, que es una determinada altura, ¿verdad?, sobre el nivel del mar. Pero pues salía lo contrario, porque varias ocasiones peleamos con boxeadores de aquí del centro de México y pues se cansaban ellos y los míos pues seguían bien de condición física. Y pues entonces pues sí, para mí sí hay gran diferencia en el boxeo amateur y el profesional. Directamente peleando, pues para mí siempre va a ganar, a 3 rounds va a ganar un amateur, pero pues si la pelea es profesional a 10 rounds, pues depende de la preparación que tengan el amateur, ¿verdad? Pero pues se ha visto muchas veces. De hecho, pues los grandes campeones pues también fueron campeones olímpicos, como Oscar de la Hoya, Sugar Ray Leonard, Floyd Mayweather, aquí en México pues Daniel Ponce de León, Abner Mares, hay bastantes, ¿verdad? Pero yo también pienso que si es un peleador amateur que ha hecho, no sé, 350, 400 peleas amateurs y está muy golpeado, pues en profesional no va a rendir.
Y también mucho depende en cuánto te cuides, como Lomachenko, ¿verdad? Que no está muy golpeado y el tipo es un peleadorazo de lo mejor del mundo, ¿verdad? Actualmente, y pues mucho depende de cómo te cuides, cómo sea tu defensiva. Si te golpean bastante y tienes mucha experiencia amateur, pues simplemente en profesional, pues yo creo que no la vas a hacer, y viceversa, ¿verdad? Como lo dije con Lomachenko. Pues entonces, pues básicamente es eso la diferencia entre el boxeo amateur y el profesional. Pues Mariano, te mando un fuerte abrazo y un saludo. Saludos a toda mi gente allá en Monterrey, Nuevo León, que es mi segunda casa, y pues por allá nos vamos a ver pronto. Saludos desde